Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast número 6, capítulo 6 de Money Room. En el día de hoy vamos a hablar de controlar la presión, pero antes que nada quiero presentarme por si no me conoces. Soy Alejandro Santiago, soy trader y fundador de Mundo Inversiones, una academia de trading. Además, pues llevo más de 5 años de experiencia en todo lo que es el sector de formaciones, de trading, infoproductos. Llevo bastante tiempo haciendo eventos, etcétera, ¿vale? Igualmente, si quieres saber un poco más sobre mí, tienes el podcast número 1 en Spotify, capítulo 1, en el que explico todo desde cero, de cómo pasé de dejar los estudios a día de hoy a vivir en Dubái con 19 años y tener una gran facturación a nivel general. Así que por ahí puedes ver todo, ¿vale? Perfecto. El día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Es un tema que lo subí por Stories. Pregunté quién quería ver o hablar sobre este tema. Y la verdad que bastantes os gustó. Por lo tanto, pues vamos con ello. Algo muy importante antes de nada, antes de empezar, que quiero que hagáis, como siempre digo, si estoy viendo el podcast o escuchando el podcast, hacerle una foto, quiero ver desde dónde estáis, quiero veros, por lo tanto, hacer una foto, me mencionáis y así os puedo ver, ya sea pues por vía Instagram, por WhatsApp, por donde me tengáis en contacto, me lo compartís, ¿vale? Y por ahí os veré y os responderé, ¿vale? Así que quien no sepa, igualmente en mi Instagram lo tenéis en la descripción del podcast. Y si no, pues ASD Trades, ahí me mencionáis y listo. Vale, bien, pues vamos a empezar. Lo más importante, vamos a ver dos vertientes, ¿vale? La primera vertiente es, a partir de la presión, está la autopresión que te generas y la presión que se genera naturalmente, ¿vale? Aquí vamos al punto cero de raíz, ¿vale? Lo más importante es ver de dónde nace esto. Esto nace de que la presión, pues normalmente está impuesta por una necesidad. Y además, a partir de esa necesidad es donde se crea todo el círculo que engloba, pues, esta presión. ¿Por qué? Porque si la presión se impone por la necesidad al final es como una promesa de hacer algo y eso te desemboca un compromiso. Y ese compromiso hace un triángulo de compromiso, presión, necesidad. Compromiso, necesidad, desemboca presión, ¿vale? Entonces, esto, ¿qué es lo que hace? Pues esto, el ejemplo más claro es como un diamante. El diamante se forja bajo presión y llega a su máxima versión de valor cuando está presionado, cuando llega a un punto en el que está ahí en esa línea de reventar o pulirse, ¿vale? Entonces, aquí que hay que tener cuidado, porque claro, sí, se forja un diamante bajo presión, pero también si le metes un poco más de presión de la cuenta, se puede romper. Y eso, al final, se desemboca también por la necesidad de la que hemos hablado. Es el mismo ejemplo. Aquí entonces es muy simple. Es como la presión va a sacar a relucir la mejor versión de nosotros mismos. Eso quiere decir que pues no se trata de pensar, de hacer algo, de controlarlo, simplemente es actuar bajo esa presión. Lo importante es cómo actúas. ¿Por qué? Porque pensar bajo presión normalmente no sirve de mucho ya que te desenfoca. Si tú tienes una presión, el objetivo está claro y no tienes que pensar, simplemente tienes que actuar sobre el objetivo que tienes, porque ya hemos dicho que viene de un compromiso a hacer algo. Así que aquí no nos tenemos que preocupar de pensar correctamente, sino de actuar de la forma correcta, que es lo difícil bajo presión. Perfecto. Aquí otra cosa importante es que cuando te enfrentas a esa presión no hay tiempo de analizarlo. Igual que no hay tiempo de pensar, no puedes pararte a analizar en la situación en la que te encuentras, sino que el único tiempo que tienes es solo para responder. Es para responder ante una situación que te ha impuesto algo, ¿vale? Y ahí es lo que diariamente vamos a estar viendo en todas las situaciones. O sea, es como se te cae la botella de agua y está abierta, pues ahí estás bajo presión y tú no analizas y dices, vale, se ha caído la botella de agua, ahora el suelo se va a mojar. No, intentas cogerla. Es como actúas bajo esa presión lo más rápido posible, de la mejor forma posible. No te da tiempo a analizar qué ha ocurrido. Por lo tanto, eso es la presión, ¿vale? Y ahí también te hago un par de preguntas. Y es, primero,
¿cuál fue la última vez que fallaste en algo importante? Piensa la última. Otra cosa también es cómo te sentiste a la hora de fallar en ese momento y cuál es tu mayor miedo al estar bajo presión. Si redactas estas tres preguntas, vas a sacar mucha información, ya que vas a sacar cuál fue la última vez que fallaste y cómo te sentiste, por lo tanto, y vas a ver cómo estás manejando esa presión. Si fallas continuamente y no te duele, o sea, no tienes sentimientos sobre eso, ahí hay un gran fallo y es que la acción que estás teniendo ante la presión es mínima, no hay acción. Porque si hay acción y fallas, es decir, hay esfuerzo y estás fallando, te tienes que sentir de alguna forma mal y culpable de decir, mira, he intentado hacer esto, no he podido y me he esforzado. Si no te duele lo suficiente es porque no te estás esforzando lo suficiente. Vale, entonces, volvemos al punto cero. Lo más importante pues, de la presión es que viene de no querer fallar, de no querer parecer débil en muchas ocasiones, de no querer pues, decepcionar a alguien, viene de miles y miles de ejemplos que pueden pasar. Y aquí, pues lógicamente hay que entender, el punto para mí base de todo esto es que fallar forma parte del proceso y también se puede fallar bajo presión. Y eso hay mucha gente que no lo entiende, es como no, estoy bajo presión, no puedo fallar, estoy que tengo que pasar esta cuenta, me quedan tantos días. Se puede fallar bajo presión y actuar en un fallo bajo presión y solucionar ese fallo bajo presión. O sea, cualquier situación la puede llevar lidiando con eso y eso es muy, muy importante. Y aquí, para mí, lo que daría como consejo, sobre todo a eso que venía hablando, de que si en esas tres preguntas no te duele lo suficiente, es para mí, porque si no sientes esa presión, si no sientes esa debilidad a la hora de fallar, es porque no estás avanzando, es porque no estás progresando y es como que, bueno, estoy fallando, pero estoy en el mismo punto. Ahora, si fallas y estás un poco más arriba, te duele un poco más. Y si vuelves a fallar, así un poco, un poco, un poco, hasta que empiezas a solucionarlo. Por lo tanto, eso es muy, muy, muy importante. Luego, otra cosa muy importante, tenemos que romper ese ciclo a la hora de actuar bajo presión de la parálisis que nos crea. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo presión, la tendencia natural que tiene el humano, la persona, es paralizarse de la situación. Es como cuando, no sé, te ponen en una situación, imagínate, que entran a tu casa a robar y tienen un arma y lo ves, puedes entrar en shock, ¿no? Y es un impacto de una situación que te pone a una presión muy baja, a una presión muy alta, perdón, y ahí lo que ocurre es que te paralizas, no sabes cómo actuar, no tienes una respuesta automática muchas veces, y eso es lo que hace que se deje ir esa oportunidad que tienes de salvarte o de cualquier situación, ¿vale? Entonces, aquí, eso por un lado, tienes dos opciones, ¿vale? Tienes opciones a paralizarte de dos formas, porque hay una parálisis que es con acción y hay una parálisis que es sin acción. La parálisis sin acción es simplemente bloquearte y congelarte, y la parálisis con acción es tomar decisiones precipitadas, que es como, imagínate que estás en un puente y te dicen, no, tienes que saltar en 10 segundos, y tú ves que es imposible saltar de forma humana y llegar al otro lado del puente porque hay un hueco que tienes que saltar y saltas. Es una acción bajo presión, pero es una decisión que es muy precipitada. No te has parado a evaluar si tienes otra opción. Entonces, lo más importante también es identificar a la hora de estar bajo presión si la situación te permite analizar o no. Si no te permite analizar y simplemente tienes que actuar, esa situación es más difícil, pero ya tienes previamente que saber, es decir, mira, cualquier situación que me pase aquí en este proceso, yo no puedo actuar sobre él, por lo tanto, sé que tengo que tomar acción de la mejor forma posible. Tengo que controlar toda esta situación y accionar de la mejor forma. Y eso también viene del punto de preparación previa bajo presión. Eso quiere decir que nosotros, antes de estar bajo presión, tenemos que saber que vamos a estar bajo presión. Si nos viene una situación en la que no nos esperamos, pues ahí no podemos controlar nada y tenemos que tener la habilidad de actuar de la mejor forma. ¿Y cómo actuamos de la mejor forma? Entrenando previamente todas las áreas de nuestra vida, ¿vale? Eso es muy, muy importante.
Luego, otra cosa, recomendación personal para romper todo ese ciclo de parálisis que te pueda bloquear a la hora de tener presión. Primero, son los microobjetivos. Hay muchas personas que se ponen metas. Imagínate que me pongo una meta y quiero llegar a 1 millón de euros, pero yo quiero llegar a 1 millón de euros en 5 años. O imagínate que dices, vale, quiero 1 millón este año, pero es que yo no tengo que tener el foco en 1 millón, 1 millón, 1 millón, no. Yo tengo que ver el foco que tengo en facturación esta semana, o como mucho este mes o este día. Pero no tengo que mirar el objetivo final porque la presión en esas situaciones te va a superar. Porque puede haber muchos meses que digan, mira, este mes me ha ido mal y es que todavía no he llegado. Pero claro, no ha llegado a 1 millón. A lo mejor si te quedas en 20.000 y tienes que llegar a 50 ese mes, es como, bueno, me he quedado a 30.000, pero no me he quedado a 980.000 del objetivo. Tienes que mirar el micro objetivo, el que tienes más cerca, y centrarte en lograr ese. Y ese enfoque que yo recomiendo, que siempre lo he hablado con los alumnos de la formación de trading, es el enfoque 1-2. Es el enfoque que le dan los militares a la hora de hacer ejercicio. Siempre van 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Y eso entra en un bucle para ser infatigables. O sea, no tener cansancio y nunca tener esa tranquilidad de, bueno, tengo que llegar del 1 al 10. Es como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. ¿Por qué? Porque si cuentas 1, 2, ya luego te viene el 1 de nuevo. Tienes que estar alerta constantemente. Es como 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y además tienen micro objetivos. ¿Por qué? Porque el 2, al ser el número más cercano al 1, y luego le vuelve a venir el 1 y luego le viene de nuevo el 2, es un micro objetivo porque constantemente lo ve cerca. No ve un objetivo final. No ve del 1 al 10. Ve del 1 al 2, luego el 1 otra vez, luego el 2, luego tiene que volver al 1, luego ve el 2, lo ve muy cerca constantemente. Por lo tanto, esa es la clave también para manejar muchas veces la presión. ¿Por qué? Porque un militar, por ejemplo, se puede sentir muy cansado, pero ese microobjetivo a qué le ayuda. De que imagínate, si llevas 3 horas corriendo en medio de la selva lleno de barro, que es súper difícil correr, está súper cansado y está deseando pararse, tú le puedes poner dos situaciones. Si tú le dices que corre por cada paso que da, tiene que contar 1 y tiene que llegar a 10, después de las 4 horas ve el 1 y es como, estoy en el 1 y el 10 parece 1 millón. Pero si ve 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, constantemente está cumpliendo la meta. Por lo tanto, se cumplen esos microobjetivos y hace que constantemente esté avanzando. ¿Por qué? Porque divide el desafío o el reto que tiene en esos microobjetivos. En lugar de pensar en la montaña de que tiene que subir, piensa en 1, 2, 1 metro, otro, 1 metro, otro, 1 metro, otro. No piensa en los 1000 kilómetros que tiene que hacer, por ejemplo. Y eso es lo que les da el enfoque a actuar bajo esa presión. ¿Por qué? Porque solo da el siguiente paso. Es como, doy el siguiente, ahora otra vez el siguiente, ahora el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y no ve que tiene 10 pasos por delante, ve que tiene uno más. Y luego otro, y así constantemente. Por lo tanto, eso como primer consejo. Luego, otra cosa muy importante que se me acaba de ocurrir es el juego mental en las situaciones. Para mí, yo siempre llevo todas las situaciones a un punto neutro. Un punto neutro, ¿qué quiere decir? Un punto neutro quiere decir que tienes que visualizar, en mi opinión, primero, que ahí ya depende mucho también de la gente, de la forma que tengáis de ver las cosas, pero yo siempre visualizo los tres objetivos, que es el peor objetivo, ¿vale? O sea, el peor resultado posible, el mejor resultado posible y el resultado que debería recibir, ¿vale? Eso a nivel, bueno, debería recibir, no, el resultado neutro, el que sería normal, ¿vale? Ahí, analizando esos tres, yo los tres los analizo, veo consecuencias, veo por qué puede llegar esto, hago un análisis de todo lo que son las situaciones, ¿vale? Y una vez hago el análisis, digo, vale, bajo a tierra, acepto todo este tipo de situaciones y ahora empiezo a elaborar el objetivo. ¿Esto por qué para mí es importante? Porque aquí tenemos dos opciones. Es como, tú tienes la incertidumbre de un partido, ¿no? Juegas un partido de fútbol, o ganas, o empatas, o pierdes. Hay tres escenarios. Pero claro, si tú no sabes si vas a empatar, si vas a ganar o si vas a perder, ¿por qué te vas a mentalizar de que vas a perder?
mentaliza del mejor objetivo que puedas conseguir, el mejor resultado, el mejor número de goles. ¿Por qué? Porque los tres están en incertidumbre. Entonces, si yo tengo para elegir, me voy al mejor, lógicamente. Y si me voy al mejor, a lo mejor no llego al mejor, pero ya es mucho más probable que empate a que pierda. ¿Por qué? Porque estoy apuntando alto, estoy apuntando bajo presión y tengo la presión de decir, voy a lo mejor. Y si voy a lo mejor, quizás no llegue a ese objetivo, pero empate. Y ya es mucho menos probable que pierda. Salgo por una ventaja por encima, ¿vale? Y aquí esa presión luego al llegar al resultado disminuye automáticamente. ¿Por qué? Porque entiendes y a la hora sobre todo incluso también de sales al campo, ¿no? Al partido, la presión que tienes ya no es tan alta de hacerlo bien. Es como vas tan mentalizado de que es como si no gano empato. La pérdida deja de existir al tener esa presión de decir llego ahí, tengo que llegar a ganar el partido. Y entonces todo disminuye y te relaja mucho más y empiezas a jugar mejor, ¿vale? Eso es otro consejo que yo creo que os puede servir muchísimo. Y luego, otra cosa también muy importante, para manejar todas esas situaciones, para mí el punto 3 que daría como consejo es la experiencia. O sea, la experiencia es lo que te hace actuar mejor bajo presión. Y esa experiencia que es, sobre todo situaciones negativas que no son como esperabas y la forma en la que actúas ahí son la que te da la capacidad para resolver tus problemas y aumentar pues tu facturación, tus resultados, todo lo que tú quieras potenciar. ¿Por qué? Un ejemplo muy claro es Kobe Bryant, por ejemplo. Ahí tenéis un caso en el que Kobe Bryant, si veis muchos de sus partidos, los mejores que tenía era cuando estaba bajo presión de me están empatando, me están remontando un partido, estoy perdiendo y tengo que remontarlo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando sacas tu máxima versión. Entonces, para mí, en mi opinión, tienes que descubrir lo que no quieres hacer con esa experiencia, ¿vale? Por ejemplo, si estamos en trading, tienes que perder X dinero, perder una cuenta, para descubrir la fuerza de voluntad que tienes que tener para decir, tengo que pasar una cuenta. Tienes que pasar por una mala situación. Y no es obligatorio, lógicamente, pero si la pasas, encuentras la necesidad de decir, tengo que hacerlo, te impones esa presión y llegas al resultado mucho más probable. Y eso es lo que pasaba con el ejemplo que he puesto de Kobe Bryant. Era como un ejemplo de tengo que remontar el partido. Es como, no me vale con hacer un triple, sino que tengo que meter 20 puntos. Y esa presión, esa exigencia es lo que te hace más maximizar tu resultado y acabas comiéndote el partido. Entonces, aquí yo voy a poner un ejercicio que os recomiendo mucho y es, ahora mismo tal cual, es como, imagínate, te doy 10 minutos, ¿vale? Para diseñar un plan que resuelva un problema que tengas de forma crítica en tu vida, un problema muy importante y que esto me está frenando muchísimo. Lo primero, lo que te dé más pereza hacer, lo que te bloquee más, lo que te dé más miedo y crea un plan. Actúa bajo la presión de eso que no te gusta hacer, bajo la presión de eso que te da miedo hacer, bajo la presión de todos esos aspectos que os echan un poco para atrás. Si actúas sobre esa situación, te apalancas del miedo que tienes, de la pereza que te da, de lo que sea, y luego lo mejor de todo es que me vas a agradecer porque es como aquí tienes que entender que es como la presión que tienes te impulsa a pensar fuera de lo que es la caja, vas a empezar a generar ideas que nunca habrías generado en un estado cómodo, en zona de confort que puedes estar ahora mismo. Por lo tanto, eso es como ese es el sentimiento gratificante de estar bajo presión y por eso yo considero a mí, al menos que me gusta estar bajo presión, porque bajo presión es cuando te salen las mejores ideas, las mejores acciones, los mejores resultados. Por lo tanto, el estar bajo presión no es cómodo, lógicamente, pero el sentimiento que te da el resolucionar ese problema, como por ejemplo el caso que he puesto de Kobe Bryant, si tiene 20-40 perdiendo y acaba 60-41, remonta al partido, lógicamente no le gusta estar bajo presión, pero prefiere ganar un partido así bajo presión y hacer el mejor partido de su vida a hacer un partido súper fácil. ¿Por qué? Porque el hacer el partido de su vida significa que ha elevado su nivel y desarrolla una habilidad para mejorar al siguiente. Y así constantemente.
Por lo tanto, esa gratificación del desarrollo que ha tenido durante ese partido lo quiere volver a pasar. Aunque sea una situación que no es agradable, va a querer volverla a vivir ya que le va a hacer mejorar. Y eso es lo que tenéis que ver. A lo mejor no queréis estar bajo presión porque no es que no queréis mejorar, sino que no habéis experimentado la situación de mejorar y eso nos da el impulso a estar bajo presión. Así que nada, os dejo eso como tarea, ¿vale? 10 minutos, diseñar un plan que os dé mucha pereza, mucho miedo, lo que sea, para solucionarlo y resolucionar esa situación crítica que podéis tener en vuestra vida, en vuestro aspecto profesional, en vuestro trading, lo que sea, ¿vale? Así que listo. Con eso cerramos por aquí el podcast, capítulo 6, si no me equivoco. Espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre os digo, tenéis mis redes sociales en descripción, ASD Trades en Instagram. Me podéis mencionar subiendo lo que es el podcast. Y muy, muy importante, suscribiros si estáis viendo esto en YouTube, darle a seguir y puntuar el programa para recomendarlo a más gente si estáis en Spotify. Darle un like también si estáis en YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.